Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Amén. Primera de Timoteo 1, 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: doy gracias al Señor, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios, gracias, Padre amado, eterno, Dios misericordioso, Dios fuerte, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de justicia, Dios soberano, Dios Rey y Señor de cada una de nuestras vidas. Dios Rey y Señor de la iglesia, Dios Rey y Señor de todo lo que nos rodea. Oh Señor, gracias a ti te damos en esta hermosa mañana que has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos venir, Señor, a esta tu casa, Señor, para que podamos elevar, amado Dios, cantos, himnos, Señor, de agradecimiento a ti, Señor amado, y para poder también recordar y rememorar, Señor, lo que tú nos has dado y nos has dejado, Señor, como ordenanza, Señor. Amado Dios, que pudiéramos, Señor, amado Padre, a través de esta ceremonia que vamos a tener el día de hoy, amado Padre, poner nuestros corazones en disposición a ti, Señor, y recordar que solamente tu sacrificio, Señor, fue único, fue verdadero, Señor, y fue, Señor amado, lo que necesitábamos para que pudiéramos ser salvos, Señor, siendo pecadores, amado Padre. Amado Dios, bendice este tiempo que vamos a tener, todo lo que ha pasado desde que empezamos, amado Dios, la reunión. Ayúdanos a poder comprender tu palabra, amado Padre, a poder que en nuestros corazones, Señor, se quede, Señor, y que podamos nosotros después poner por obra todo lo que hemos oído y entendido, Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Amado Dios, según los que no nos pudieron acompañar el día de hoy o los que quizás pueden llegar, no sé. Señor, seas tú, Señor, ayudándoles, bendiciéndoles en cada una de sus circunstancias, Señor. Bendícenos a esta hora, Señor, y en todo tiempo. Bendice, Señor, esta enseñanza. Coloca palabra de sabiduría en mi boca, Señor, y que sea para el restablecimiento, Señor, amado Dios, la unión, Padre amado, y poder nosotros afirmarnos más en tu Hijo Jesús, Señor. Recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor, y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el momento que estaba preparando esta enseñanza, me encontré con algo que les quisiera compartir. Me encontré con algo que yo dije puede servir a lo que quiero explicarles, a lo que quiero hoy transmitirles a través de la palabra de Dios. Estaba buscando por allí y me encontré con esto que les voy a leer rápidamente. El proyecto Venezuela para Cristo 2030, así se llama este proyecto, consiste en impulsar un avivamiento evangelístico en Venezuela que la lleve a entregarse a Cristo
antes del año 2030, a través del entrenamiento de 5,000 evangelizadores pertenecientes a 500 iglesias, a fin de presentar el mensaje de salvación a 125,000 personas con 125 tratados evangelísticos en todo el territorio nacional. La implementación del proyecto se desarrollará en cada región, en grupos de 50 iglesias a la vez, y quienes en un solo día recibirán 3 talleres de entrenamiento. Cada iglesia debe ser inscrita por la página que ellos colocan allí, ¿verdad? De lo que me encontré. El día de capacitación de las iglesias, cada iglesia enviará a 3 delegados, quienes recibirán los talleres y los tratados con los cuales se entrenarán a los miembros de su iglesia dentro de su iglesia para realizar las evangelizaciones. Cada miembro inscrito recibirá 25 tratados a fin de compartir el mensaje de salvación con 25 personas. Por cada tratado, el evangelizador debe presentar un reporte con la siguiente información: nombre y apellido, número telefónico, correo electrónico, dirección física y si aceptó o no aceptó a Cristo como Salvador. Todos los materiales serán completamente gratis. Yo quería compartirles esto para poderle dar más forma al mensaje que quiero transmitirle, como lo acabo de decir. Y esto que acabamos de leer, pues en primera instancia suena muy bien y se escucha muy bien, ¿verdad? Uno puede ver dentro de lo que acabé de leer que hay una organización. Hay gente comprometida organizándose para poder llevar el evangelio, por lo menos a todo el país, o no a todo el país, pero a los lugares donde van a ir, ¿verdad? Hay organización y la intención es llevar el mensaje de salvación a todas esas personas. Y nosotros también lo hacemos. Nosotros evangelizamos y la idea de evangelizar siempre, mis hermanos, es que muchos puedan escuchar el mensaje de salvación. Esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos. Por lo menos una vez que hemos sido, digamos, llamados, hemos aceptado pues a Cristo en nuestros corazones, nuestras vidas cambiaron. Nosotros queremos que la gente escuche el mensaje y queremos que más y más gente escuche el mensaje. Yo no pienso ponerme a desglosar de lo que les acabé de leer, lo que está bien o lo que está mal de lo que ustedes acabaron de escuchar. En lo que quiero apuntar, mis hermanos, es en la última parte que yo leí, que ustedes escucharon. En lo que quiero apuntar es en lo que decía que se revisara o que ellos tenían que estar pendientes o saber o anotar o dejar pues por escrito si aceptó o no aceptó a Cristo como Salvador. Y esa parte me llamó más la atención. Y como decía, sin ánimo de criticar sobre lo que se hace, yo quiero es enfocarme en esta parte. Nosotros podemos tener iniciativas, mis hermanos amados, las personas, las organizaciones, las iglesias pueden tener iniciativas muy brillantes para mostrar el evangelio de salvación a otras personas. Pero hay algo que sí tenemos que tener claro en cada una de nuestras mentes, mis hermanos, es que nada de lo que nosotros podamos hacer es y va a ser garantía de que las personas entreguen realmente, vuelvo y repito esta parte, realmente sus vidas a Cristo. Nada es garantía de si aceptó o no aceptó, no es garantía de que la persona entregue su vida realmente a Cristo. Este mensaje yo lo quise titular Mi vida en Cristo, o su vida en Cristo, o nuestras vidas en Cristo. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede garantizar eso. Una cosa, hermanos, es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Nosotros hemos aprendido así, de que nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero otra muy distinta es entregar nuestras vidas, vuelvo y repito, realmente a ese Cristo Salvador. Es entregarle nuestras vidas a ese Cristo Salvador. Una cosa, mis hermanos, es aceptar a Cristo con conocimiento de causa de lo que estamos haciendo y entendiendo lo que estamos haciendo. Y otra cosa es hacerlo por hacerlo. Es hacerlo por cumplir.
En Cristo, hermano amado, nada debería ser así. Debes hacerse con conocimiento de lo que estamos haciendo, por lo menos así lo quiere el Señor. Que cada uno de nosotros lo hagamos porque decidimos con lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros por naturaleza, que es el razonamiento. Y es con convicción, amado hermano. Es a través también, nosotros sabemos, de la obra misma del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, porque ¿cuántos sabían que eso no lo hago yo ni lo hacen ustedes, sino que es una obra totalmente del Espíritu Santo, que es quien convence, ¿verdad?, a las personas? Una frase conocida dice que una cosa es saber intelectualmente o conocer del Cristo de la historia desde el punto de vista intelectual o del conocimiento cultural, y otra muy distinta es conocer al Cristo de la fe. Una cosa es saber que Cristo existió y que hay todo un planteamiento teológico en la Biblia de cómo fue que se manifestó al mundo, y otra cosa es tener un conocimiento del Cristo de la fe que transforma y cambia la vida del hombre. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, mis hermanos. Hoy día la religión cristiana la componen aproximadamente entre 2.4, según esta cifra, según estos datos, y 2.66 mil millones de cristianos en el mundo, dice esta estadística, lo que convierte al cristianismo en la religión más grande del planeta. Y todo eso está bien, es un número bueno, es un número que puede a nosotros contentarnos. Pero no todos tienen el conocimiento del Cristo verdadero. No todos tienen vidas en Cristo. No todas las personas viven con vidas sujetas al señorío de Cristo. Eso no es así. Cuando vamos a una estadística más sobria de esto, pueden los números bajar estrepitosamente, mis hermanos. Mateo 16, mis hermanos, nos deja ver un poco más de lo que quiero explicar. Algo sucedió en ese interactuar de Jesús con sus discípulos, porque una vez que Jesús estaba con sus discípulos no era garantía de que todos los conocían. Él duró tiempo con sus discípulos, comió con sus discípulos, hizo milagros y todas las cosas, pero no todos sus discípulos lo conocían, ni sabían realmente quién era Cristo y quién era la persona que estaba con ellos. El Señor le dijo a la mujer samaritana, si supieras o si pudieras entender quién soy, o si supieras el don de Dios, tú le pedirías a Él que te diera agua de vida. Mateo 16 nos deja ver lo que estoy queriendo decirle. Dice la palabra de Dios, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron o respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el planteamiento o el concepto que ellos podían haber recabado de lo que la gente decía, que ni siquiera ellos mismos podían lograr entender. Ellos no sabían si era Elías, no sabían si era Juan el Bautista, no sabían si era Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, bueno, está bien, ustedes, perdón, eso lo opina la gente, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, yo necesito que ustedes me digan quién soy yo. Porque una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que nosotros hemos creído. Y pues él quería saber en quién habían creído ellos. Una cosa es lo que opine mi mamá, mi papá, mis hermanos de Cristo y de todo lo que tenga que ver con la religión, por así decirlo. Y otra cosa es lo que opinemos nosotros. Otra cosa es dónde están nuestras convicciones. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro respondió,
Pedro, que era el más que siempre respondía, y él había pasado ya por un proceso. Pedro había negado ya al Señor después de haber hecho esta pregunta. Él había sido procesado, pero él había también, voy a adelantarme un poquito, él había conocido a su Señor a través de lo que él pudo responder. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, con convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo él. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal. No te lo reveló ningún hombre. No fueron y te dijeron, bueno, esto es así, esto es asado, di lo que, si de repente llegan a preguntar, di esto. No, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el cristiano llega a la fe, mis hermanos, la intención de Dios es que nosotros podamos llegar a la fe con conocimiento de por qué estamos llegando al punto en el que hemos llegado. Porque mi vida quizás ha sido transformada, ha sido cambiada y ya yo tengo un concepto más amplio con convicción, seguridad y puedo decir lo que me pregunten o lo que sea que tenga que decir. Afirmar esta respuesta con tanta convicción, mis hermanos, no era común en los tiempos de Jesús. No era común que alguien respondiera de esa manera, con tal denuedo, con tal convicción. Afirmar esto era reconocer, mis hermanos, nada más y nada menos que Jesús era el Mesías prometido. Y ustedes saben que los judíos de la época en cuanto a eso eran celosos. En cuanto a eso tenían la ley y ellos habían creído o entendían de que todavía el Mesías no había llegado. Bueno, todavía siguen creyendo eso. Afirmar eso, mis hermanos, era entender que era la promesa de Dios. Esa promesa que le había hecho al pueblo de Israel que enviaría un Mesías. Era decirle, la persona quien tengo al frente es el Hijo de Dios mismo, el unigénito Hijo de Dios. Ningún judío creía en eso. Era una blasfemia y todavía sigue siendo una blasfemia hablar con tanta seguridad y afirmar con tanta seguridad esta cuestión. Por eso es que Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pedro no estaba, mis hermanos, tratando de impresionar a la gente, ni responder eso como cliché. Él no estaba haciendo eso, ni lo dijo tampoco por decirlo, ni tampoco lo dijo por los milagros, ni por muchas cosas que hizo y vivió con el Señor. Lo que Pedro estaba declarando, mis hermanos, no era por lo que él había recibido, sino porque Dios mismo se lo había revelado. Ustedes no ven que mucha gente recibía las cosas, pero no buscaban a Jesús por lo que era, sino por lo que daba. Pedro había entendido, mis hermanos, que lo que había sido revelado a él era la persona misma de Jesús en su vida. Lo que Pedro estaba diciendo, mis hermanos, lo decía porque él mismo tuvo un encuentro personal con el Jesús de la fe. A pesar de que fueron tantos años conviviendo con él, él tuvo un encuentro personal que no había tenido antes con el Jesús de la fe, en el cual pues Dios estaba revelándole la naturaleza misma del hombre con el cual estaba conviviendo y con el cual hablaba. Jesús, mis hermanos, lo llamó cuando estaba en la barca. Desde el inicio a Pedro, lo llamó y le dijo, Pedro, ya no vas a seguir siendo pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Aún todavía sí no conocía quién era quien lo estaba llamando. Él lo siguió con obediencia, pero todavía no lo conocía. Jesús estaba con él y él seguía a Jesús a donde fuera. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Él defendió a Jesús. Él decía que daba su vida por Jesús también, pero todavía no conocía a Jesús. Él hablaba de Jesús y él vivía por Jesús, mis hermanos. Él podía decir, mi vida está en Cristo o está puesta por Cristo o la pongo por mi Señor. Pero en el tiempo que anduvo con Jesús nunca lo conoció. No había, mis hermanos, comprendido la grandeza divina del Jesús libertador.
No había comprendido todavía el misterio que Jesús quería revelarles desde el mismo instante que lo llamó, y era libertarlo. Era poderle proveer libertad, porque él estaba cautivo de sus propios pecados. Jesús mismo decía, y nosotros lo vimos la semana pasada, que Jesús es nuestro libertador, o tenemos libertad en Cristo. Y él quería que Pedro lo entendiera, pero no había comprendido todavía que Jesús era su libertador. No había comprendido que la seguridad, o sea, su seguridad estaba en él, porque todavía temía. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús lo llama y caminó por las aguas? Todavía temía. No conocía quién era el poder de Jesús. No había comprendido nada de estas cosas, mis hermanos. No había comprendido acerca del Dios de misericordia que estaba encarnado en la persona de Jesús. Ni descubierto al Cristo Redentor tampoco. Al Dios de paz, y no había entendido tampoco, como lo dije ahorita, que era el Mesías prometido. Nada más y nada menos. El Emmanuel, el Dios con nosotros, la luz del mundo, había venido y había caminado con él, sino hasta ese momento, cuando él lo reveló a través de su propia voz, de su propia boca. Hasta ese momento, luego de negarlo. Si yo te preguntara, hermano amado, hoy, ¿quién es Jesús para ti? Yo estoy seguro que muchos podrían acertar con respuestas muy bonitas y quizás hasta otras románticas. Si yo preguntara, ¿quién es Jesús para ti? Ahora, lo que nos puede separar, mis hermanos, de la veracidad de la respuesta que podamos dar nosotros, por muy bonita que sea y teológica que sea, mis hermanos, ¿qué es? Es nuestra propia vida. Es nuestro propio testimonio de vida. Yo puedo preguntarle a una persona que tiene, digamos, un desorden en su vida, ¿quién es Jesús para él? Y esa persona me puede responder con una esplendorosa explicación intelectual de lo que él ha escuchado, de lo que él ha oído. Pero su vida demuestra lo contrario. Su vida no demuestra que es de Jesús, del Jesús del cual dice creer o del cual le estoy preguntando. Y quizás hoy día muchos dicen vivir para Jesús, cumplen compromisos para Jesús. Yo he visto marchas que hacen la gente para Jesús y varias personas. Y yo no digo que esté mal, ¿no? Pero hay gente que hace cosas y cosas y cosas para Jesús. Hablan de Jesús, enseñan de Jesús, pero no viven en Jesús. No viven para Jesús realmente, no viven, o sus vidas no son para Jesús, mis hermanos. Dios no mora en ellos. No viven en Jesús, ni tampoco Dios mora en sus corazones. Nosotros estamos viendo ahorita a los niños que están estudiando, mis hermanos, y escuchando la palabra de Dios y enriqueciéndose desde muy pequeños con la palabra de Dios, y gloria a Dios por esas cosas. Pero ellos tienen que conocer a Jesús. No de concepto, porque el concepto es el primero, es el más importante. Pero ellos necesitan tener un encuentro cada uno de ellos con el Jesús de la fe para poder entender y tener vidas después que vivan para el Señor realmente. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? ¿O por qué podemos decir esto? ¿Por qué no viven para Jesús? Bueno, porque la gente vive en inseguridades. La gente que dice que vive para Jesús, no digo todos, pero para poderle dar forma y que pueda entender esto, tiene falta de amor. Hay rencor, ira, orgullo en el corazón del hombre. Hay amargura, mis hermanos, hay tristeza, hay desconsuelo y muchas otras cosas más. Y podríamos mencionar muchas cosas más. Y la causa, mis hermanos, de esa situación es que no comprenden quién es Jesús todavía, o no han comprendido quién es Jesús. Ocupan un lugar en la iglesia y tienen muchas actividades para Jesús, pero todavía no comprenden quién es Jesús. Solo saben y lo conocen por conceptos.
Pensaron que entregaron sus vidas a Jesús, pero sus vidas no están ni descansan en Cristo Jesús, mis hermanos. En la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo particularmente creo, mis hermanos, es una opinión personal, en que hay un momento en nuestras vidas como cristianos, cada uno de nosotros, en que Dios nos revela a la persona de Jesús y eso va a trascender conceptos. Eso va a trascender varias cosas, mis hermanos. Dios a cada uno de nosotros nos va a revelar a su Hijo Jesús, así como pasó con Pedro. O Jesús se va a revelar a nuestras vidas, que es lo mismo. Yo particularmente creo, mis hermanos, que cada uno de nosotros, más allá de ser miembros de una iglesia y llamarnos cristianos, nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros necesita que a Jesús sea revelado a través del Padre, el Hijo. Se nos sea revelado el Hijo. Cuando eso sucede, mis hermanos, la vida cambia por completo. De eso puedo estar seguro. Esto es una opinión personal, pero yo estoy seguro de que cuando eso sucede, la vida de aquella persona cambia por completo. No de la noche a la mañana, ¿verdad? No de hoy para mañana, sino progresivamente tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio sustancial, mis hermanos. Ya nada sigue ni seguirá siendo igual. Cuando mi vida está en Cristo, nada puede seguir igual. Cuando yo tengo un encuentro personal con Jesús y se me es revelado a través del Padre, el Hijo, ya mi vida no va a ser igual. La vida de Pedro no siguió siendo igual más. Pedro fue el escritor de algunas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y a través de esas cartas muchos cristianos se han podido entender más acerca de la persona de Cristo y de la iglesia, hasta de las esposas, y hemos podido encontrar muchas enseñanzas allí que fueron plasmadas a través de la inspiración misma del Espíritu Santo a esta persona. Porque la vida de Pedro no siguió siendo igual, definitivamente cambió cuando él tuvo ese encuentro personal. Yo lo llamo encuentro personal o esa revelación que cada uno debe tener con Jesús. El apóstol Pablo, del que hablamos al principio, en el capítulo 1 de Timoteo, verso 12, es una de las conversiones, ustedes lo saben, más impactantes del Nuevo Testamento. Es una de las conversiones que cuando nosotros somos nuevos creyentes y leemos la palabra y estamos empezando a interactuar con la Biblia, nos sorprendemos cómo fue la forma en cómo este hombre entregó su vida a Jesús, entregó su vida a Cristo. Es una de las más, sin duda, impactantes, mis hermanos, que a nosotros nos llama la atención. Yo fui uno de ellos. A mí me llamó la atención la forma en cómo Cristo obró en la vida de este hombre y cómo fue de impactante su conversión. La vida del apóstol Pablo, mis hermanos, antes de conocer a Cristo no era una mantequilla, como dicen por ahí. Era un hombre difícil, mis hermanos, con un corazón duro, más que cualquiera quizás de lo que podemos estar aquí. Pero para los que no lo conocen, quizás voy a hablar un poco rápidamente acerca de su hoja de vida, de su currículum. Pablo antes se llamaba Saulo, vivía en una región de allá, de esa parte que se llamaba Tarso. Él se conoció y nosotros lo conocemos como Saulo de Tarso, ese era su nombre original. Él fue nacido allí y fue educado en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, él mismo lo relata, inspirado por el Espíritu Santo, que él era un hombre que había sido circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, dice él mismo a través de lo que dejó escrito. En cuanto a la ley fariseo, o sea, celoso de la ley. En cuanto a celo, era perseguidor, mis hermanos, de la iglesia. En cuanto a justicia que es en la ley, era irreprensible. Estaba profundamente arraigado en las tradiciones del judaísmo, que no aceptaban por nada a alguien que se dijera creer en un tal Jesús, mucho menos. Y creía él en su forma de ver, en su cosmovisión, mis hermanos, de lo que él había aprendido, que estaba haciendo la voluntad de Dios
al perseguir cristianos y asesinarlos. Este era un hombre frío, calculador, ¿verdad? Era un hombre, era un asesino, mis hermanos, literalmente. Era un hombre asesino. No había, yo lo puedo decir así, poder en la tierra que lo cambiara. Ustedes pueden decir, o alguno podría decir, a mí no hay poder en la tierra que me cambie. Yo sigo siendo así y yo seguiré siendo así hasta la muerte. A mí nadie me cambia. Pero ahí estaba Pablo, mis hermanos. Como ninguno de ustedes quizás, yo estoy seguro que eso es así, era un asesino, implacable, mis hermanos. Era orgulloso. Y todo lo que acabo de decir. Estaba convencido de que él, y peor aún, él estaba convencido de que lo que hacía lo hacía bien. Nadie lo sacaba de esa idea porque él estaba convencido de que eso estaba bien y que Dios aplaudía cada acto de violencia que él tenía en contra de los cristianos. Estaba convencido de que Dios aprobaba su comportamiento porque según él lo había aprendido y lo que hacía era lo que Dios aprobaba. Pero eso no estaba alineado con la voluntad de Dios. Nosotros lo sabemos. Eso no estaba alineado con la voluntad de Dios. No estaba ni cerca de la voluntad de Dios. Aquí cabe hacer una pregunta para poder continuar. ¿Cómo sabes que lo que tú haces agrada a Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que lo que estamos haciendo, y a veces seguro de lo que estamos haciendo, agrada a Dios? Ahí estaba Pablo, haciendo cosas, mis hermanos, que no le agradaban a Dios. Que la gente lo aplaudía. La gente que lo rodeaba lo aplaudía. Y él mismo en su ego crecía y crecía más. Pero nada de esto era lo que le agradaba a Dios. ¿Cómo sabes tú que lo que haces le agrada a Dios? Pero otra pregunta también, ¿cuál es el resultado real y tangible de las cosas que haces? ¿O cuál está siendo, según nosotros, según ustedes que me están escuchando, el resultado real y tangible de las cosas que ustedes creen que están haciendo bien? O que nosotros creemos que estamos haciendo bien, porque por allí se mide. Las cosas que haces o que hacemos realmente nos benefician o no, o benefician a otros. Lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen, lo que yo hago, nos edifica. Lo que hacemos o algunas veces, a más que edificarnos, nos está desagradando. ¿Qué está pasando en nuestras vidas con respecto a esto que estoy diciendo? Estas son preguntas retóricas, ¿verdad? Al final del día, mis hermanos, en nuestra individualidad tenemos paz, tenemos realmente paz y descanso con lo que hacemos. Y estamos tranquilos con nosotros y con la gente. Saulo, yo estoy seguro que no le agradaba lo que hacía. ¿A quién le agradaría matar, mis hermanos? ¿A quién le agradaría perseguir? A nadie. Yo creo que ni al peor asesino le agrada eso. Algunos dirán que sí porque su psicología se distorsiona a tal punto, pero ¿quién le puede agradar matar a otra persona y ver sufriendo a otra persona? Saulo no hacía lo que le estaba agradando a Dios. El resultado de sus actos era para los demás, mis hermanos. El resultado de lo que él estaba haciendo era para los demás desolación, era para los demás miedo, era para los demás tragedia. El resultado de lo que él hacía no ayudaba, solamente ayudaba a su religión, solamente ayudaba a sus conceptos y a su propia cosmovisión y a la de los demás que lo seguían. Pero no estaba ayudando para nada a nadie, ni estaba beneficiando a nadie, sino estaba creando cada una de estas cosas. El resultado para él, este era el resultado para los otros. El resultado para él mismo de lo que él hacía, mis hermanos, era que él estaba atesorando en su corazón rencor. Y había una raíz profunda de rencor en su corazón por lo que él hacía. Era que él estaba atesorando en su corazón odio. Era que él atesoraba en su corazón amargura y resentimiento, mis hermanos. Por eso preguntaba hace rato que lo que hacemos, ¿cuál es el resultado para nosotros? ¿Qué nos está dejando a nosotros? Bueno, para Pablo estaban todas estas premisas, todas estas cosas. Era rencor, odio, amargura, resentimiento, mis hermanos. Saulo, yo estoy seguro, según lo que he podido leer, no tenía paz. ¿Cómo puede tener paz
persiguiendo a la gente. ¿Cómo puedes tener paz haciendo estas cosas que este hombre hacía, mis hermanos? No tenía paz. Él nunca había experimentado paz por su propio modo de vivir y lo que él había escogido hacer desde un principio. Él no tenía paz. Dice Hechos 26:9, Pablo mismo relatando lo que él era, dice Hechos 26:9, yo había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Quién puede tener paz así, mis hermanos? ¿Cómo podemos tener paz, mis hermanos, cuando el resultado de las cosas que hacemos están perjudicando a otras personas y están causándole tantos males? No solamente a nosotros, sino a los nuestros. Pero Saulo, mis hermanos, un día tuvo un encuentro personal con Jesús que marcó y cambió su vida para siempre. Cambió su vida para siempre. Él tuvo un encuentro con el Dios vivo. Él tuvo un encuentro con el Dios verdadero. ¿Cuántos han leído la historia? Todos la conocen. Todos conocen la historia. Pablo iba camino de Damasco persiguiendo cristianos, a matar más cristianos. Jesús se le aparece. Él cae del caballo por una luz que resplandeció, ¿verdad? Y Pablo no estaba atónico por lo que estaba sucediendo, estaba confundido y preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Jesús aparece a Pablo y él le dice en ese momento, o la respuesta de él, del Señor, fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor. Él lo escuchó como yo estoy hablando quizás ahorita, mis hermanos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Solo esa afirmación, mis hermanos, bastó, solamente esa afirmación que escuchó, esa voz que escuchó, bastó para que la vida de Pablo fuera transformada y no fuera más lo que él era antes. Algo sucedió, mis hermanos, allí, increíble, sobrenatural, por así decirlo, que cambió la vida de Pablo para siempre. Él dejó de ser el perseguidor para convertirse en el apóstol de los gentiles. Y ya sabemos nosotros toda la historia. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue inspirado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Es conocido, como lo dije ahorita, el apóstol de los gentiles, y su historia, mis hermanos, ha servido de ejemplo a muchos y millones de personas todavía sigue, hoy la estamos nosotros tomando como ejemplo, que han conocido al verdadero Dios. El hecho de que Pablo hubiese escuchado de que él era Jesús, hermanos amados, lo hizo retroceder en el tiempo. Lo hizo escuchar a los cristianos hablando de Jesús. Lo hizo escuchar hablando del sacrificio de Jesús por cada una de nuestras vidas, por los pecadores. Lo hizo escuchar todo lo que él, lo hizo recordar, perdón, todo lo que él había escuchado antes, de lo cual había rechazado y había dicho que no y había perseguido a gente. Él estaba escuchando al Verbo encarnado, mis hermanos, del cual se había dicho, se había comentado en su época, y él no había creído, él había decidido ir en contra, y él había decidido odiar. Mi vida, mis hermanos, y tu vida cambió definitivamente o debe cambiar definitivamente cuando conocemos a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús. Conocer al Cristo de la fe, mis hermanos, cambia la vida de las personas. Conocer más que la teoría de Jesús y conocer al Cristo de la fe y lo que Él hace con la vida de las personas cambia la vida de la gente, y hay definitivamente un antes y un después, mis hermanos. Porque la palabra de Dios dice, o Jesús mismo dice, que Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Y la vida del hombre tiene que cambiar, mis hermanos. Quizás la historia de Pablo, la de Pedro, la de los apóstoles, la de quien a ustedes se les ocurra acordarse, no se parece a la de ninguno de nosotros de los que estamos aquí. Eran contextos distintos,
culturas distintas, mis hermanos, pero todos tenemos o tuvimos alguna vez o necesitamos tener alguna vez nuestra propia experiencia personal. Ustedes pueden llegar y pensar, bueno, pero eso sucedió en otra época. Eso fue para otras personas. Pero Dios vino y Pablo decía, o le leíamos hace ratico, que Él vino por los pecadores. Y para cada una de nosotros hay una experiencia. Hay una forma en cómo Dios revela a la persona de Jesús en cada una de nuestras vidas. Esa es la misericordia de Dios, mis hermanos, que Dios se entregó por todos nosotros y nos hace a nosotros vivir una experiencia personal que cambia nuestra vida. Por lo menos nosotros hemos visto a través de nuestra propia experiencia que cambia nuestras vidas y también hemos visto por la experiencia bíblica que hemos leído cómo fue que transformó vidas la persona de Jesucristo, del Jesús de la fe. Mi experiencia, por lo menos en lo personal, no se parece quizás a ninguna de las de ustedes, porque esa es otra, mis hermanos. Nosotros no podemos esperar que la experiencia de uno sean las mías. Pero es que a mí no me sucedió eso, mi hermano. Pero es que a mí, ¿cuándo me va a suceder eso, mi hermano? Bueno, pues usted será especial, más especial para Dios que yo. Lo que pasa es que la experiencia en Dios no es igual una de la otra, mis hermanos, porque Dios no es un Dios que tiene solamente una forma de actuar, ni tampoco es un Dios que se mide en cuanto a la forma de actuar y revelarse. Él se revela como Él quiere y a quien Él quiere y de la forma que Él quiere, mis hermanos. A quien Él quiere, cuando Él quiere y de la forma de que Él quiere. Mi experiencia con Dios, mis hermanos, la mía, de la persona que están escuchando, no necesariamente, como dije, es la de ustedes, mis hermanos, pero estamos llamados a escribir nuestra propia experiencia con Cristo. Tú debes vivir tu propia historia con Jesús. Yo tuve una experiencia con Jesús, yo no pienso contarles cómo fue, porque eso sería pues llenarlos de especulaciones o de cosas que de repente pueden pensar contrarias a las que yo vi, pero yo viví mi experiencia. Yo viví mi experiencia, la cual transformó mi vida para siempre, mis hermanos. Y yo estoy seguro de eso, y yo estoy convencido de eso. Así como Pedro lo dijo delante de Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, Señor. Yo viví mi propia experiencia y estoy seguro de cambio de mi vida y eso es lo que importa. La gente puede pensar y decir lo que quiera, pero cada uno de ustedes, si no lo ha vivido, si lo vivió, tiene su experiencia personal con Dios y eso se lo va a quitar nadie, eso no lo va a cambiar nadie. Eso cambió su vida y le dio un antes y un después a su vida. Mi vida hoy está en Cristo Jesús. No digo que todo sea perfecto, mis hermanos, pero yo me aferro cada día más y descanso en la perfección de Dios. No digo que no me falte nada, apenas puedo de repente salir y quizás me hacen falta cosas, pero mi vida está en Cristo Jesús y yo tengo seguridad en Él porque Él me ha libertado de mis pecados y me ha hecho una nueva criatura. Esto es convicción. Esto es tener convicción clara de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero real y efectiva, tangible en nuestras vidas, mis hermanos. Yo sé que todavía me hace falta por entender y comprender muchas cosas más y que quizás esto es parte del principio de lo que estoy viviendo y de lo que necesito seguir experimentando. Pero ahorita, como dije hace rato, yo estoy hablando con convicción del Cristo de la fe en el cual he creído y que cambió mi vida. Y que sé que seguirá cambiándola y sé que seguirá transformándola y que la buena obra que Él empezó en mí, Él quizás la irá perfeccionando hasta el día de su regreso, ¿verdad? Yo sé que en lo poco que he experimentado con el Señor hasta ahorita, mis hermanos, he tenido cambios graduales en mi vida que realmente han sido para gloria de su nombre. Han sido cambios que hasta me han sorprendido a mí mismo en mi propia intimidad con el Señor, en mi propio recordar de quién era la persona que era antes y quién soy ahora. Cambios que han servido para mí y yo sé que están sirviendo para los demás. Y esa es la idea de que cada uno de nosotros pueda tener cambios que no sean solamente para mí, sino para la gente que me rodea. Pablo escribió en el verso 12 del capítulo que leímos al principio, dice que
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Cuando yo me veo, mis hermanos, en los zapatos de la gente que no conoce a Cristo, yo siento gozo. Pero yo no siento gozo porque ellos no tienen a Cristo, no lo siento así. Yo más bien siento pesar porque no lo conocen. Yo siento gozo porque Cristo me salvó y me sacó de las tinieblas en las que estaba, mis hermanos. Cuando yo veo a mis amigos, cuando yo veo a mi familia, yo siento gozo. Pero no porque ellos no han llegado a Cristo. Yo quiero que ellos lleguen a Cristo. Y quiero que conozcan al Cristo de la fe. Yo siento gozo, mis hermanos, es porque Dios me sacó de esa circunstancia y porque me trajo a su presencia. Amén. Yo no quiero, yo lo puedo decir así, mis hermanos, que yo no quiero otra vida sino esta, la que estoy viviendo en el Señor. Quizás algunos dijeran, bueno, pero es que tú puedes estar mejor. Otros pensarán, familia más próxima que me conoce pudiera decir que puedo estar mejor. Para los que no me conocen, yo soy ingeniero civil. Quizás pudiera estar haciendo otras cosas, pero yo no cambio la vida que Dios me dio, mis hermanos, y lo que estoy viviendo en Cristo. Mi vida está en Cristo. Y yo siento, mis hermanos, que Cristo ha obrado maravillosamente en mi vida, así como lo está haciendo en ustedes. Así como lo puede estar haciendo en ustedes también. Así como lo puede hacer el Señor, que es revelarnos a cada uno de nosotros al Hijo. Así los que sigan llegando al Señor, yo sé que les irá revelando al Señor, ¿verdad? Yo no me arrepiento de verdad de nada de lo que he dejado de hacer tampoco. No me arrepiento. Yo prefiero 1000 veces esta vida en Cristo Jesús. Y eso no es una canción, mis hermanos, esto es una convicción. Esto es una convicción. No me obstino tampoco en pretender que todos piensen como yo. Yo no me obstino por eso, mis hermanos, ni me preocupo porque otros tengan mi propia cosmovisión o que crean lo que yo creo. Ni por inyectarle a la gente las cosas que yo creo. Yo entiendo que primero es una obra netamente del Espíritu Santo, mis hermanos, que debe hacer el Espíritu Santo. Yo puedo hablarle a mi familia, yo le puedo hablar a mis amigos, mis hermanos, pero yo no puedo obstinarme, yo no puedo amargarme porque ellos crean lo que yo creo, porque ellos necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Ellos necesitan tener un encuentro con Jesús. Yo le puedo dar la teoría, pero cada uno de nosotros debe tener una revelación y de esas personas debe tener una revelación de Dios a través de su Espíritu. Yo entiendo que cada uno debe vivir y experimentar o tener su propia experiencia. Yo no sé cómo eran ustedes antes, mis hermanos, de llegar a Cristo. O cómo siguen siendo algunos quizás todavía. Yo no sé. Yo no los conozco. Yo no sé si ustedes fueron X cosa o estuvieron en Y cosa. Yo no sé. Solamente ustedes las conocen, mis hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos indudablemente una historia anterior cuando llegamos a Cristo. O no sé cómo sigue siendo su vida. Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que el Cristo de la fe transforma a las personas. Dios cambia a las personas, mis hermanos, y las cambia, mis hermanos, porque Cristo tiene el poder de hacerlo. Lo que sí sé, mis hermanos, es que es necesario experimentar la verdadera fe en Cristo Jesús y no quedarnos en los meros conceptos. Pablo dice, habiendo yo sido blasfemo en su vida anterior, perseguidor e injuriador, yo puedo o él puede quizás llenar este capítulo con quién fue él. Nosotros pudiéramos llenar el capítulo de nuestras historias diciendo quiénes fuimos nosotros, ¿verdad? Pero dice algo bien importante y es lo que nosotros tenemos que entender o creer más. Fui recibido a misericordia. Ya no soy el mismo. Ya mi vida cambió. Fui recibido a misericordia. He podido probar la misericordia de Dios y por eso estoy aquí hoy. Porque lo que hacía lo hacía por ignorancia. Muchas de las cosas que la gente hace lo hace por ignorancia, mis hermanos. Porque lo ven, por tradición, por cultura. No lo hacen a veces ni siquiera porque quieren a veces, sino lo hacen por ignorancia.
una vez también ya entran al tema de los vicios y todas las cosas, ellos lo hacen porque quieren. Pero muchas veces al principio es por ignorancia, por incredulidad. Pero sigue Pablo diciendo, pero la gracia de nuestro Señor Jesús, voy a volver a repetir esta parte, pero la gracia, favor inmerecido, nadie se la merece. Nadie lo hace porque es más bueno, nadie lo merece o lo recibe porque es más bueno. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La misericordia, todas esas cosas son un regalo del Dios vivo, del Dios divino. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa fue y esa es su convicción. Y esa debe ser nuestra convicción. Ustedes pudieron haber sido lo que fueran, engañadores, blasfemos, mentirosos, infieles, ladrones, no sé. Pero hoy están aquí, mis hermanos, lo que les decía la vez pasada también. Hoy están aquí, están recibiendo esta palabra. Necesitan experimentar quizás lo que no lo han hecho, un encuentro con Jesús para que la misericordia y la gracia del Señor sea entonces para con ustedes. Y como dice Pablo, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una vida en Cristo, mis hermanos, es una vida que debe experimentar arrepentimiento genuino. Una vida en Cristo, mis hermanos, debe arrepentirse genuinamente, mis hermanos, no de la boca para afuera, sino genuinamente. Cuando hay una vida verdaderamente arrepentida, mis hermanos, es posible que Dios revele al Hijo en cada uno de nosotros y podamos experimentar ese encuentro personal. Yo entiendo que no todas las personas se arrepienten. Yo entiendo que no es de todos la fe tampoco, como dice la palabra de Dios. No es de todos la fe. Sin embargo, no por eso la palabra que nosotros estamos hoy compartiendo y el poder que hay en el Evangelio deja de ser verdad. Yo entiendo que gente puede escuchar este mensaje y de repente ni le hace coquito, como dicen ellos. O de repente dice, no, a mí no, eso no me hizo nada. No es de todos la fe. Pero la palabra, mis hermanos, no deja de ser verdadera. Y el poder que hay en el Evangelio no deja de ser verdadero. Y de eso tenemos cómo confirmarlo. Tenemos prueba. Amén. En las vidas nuestras, en mi vida. Por eso es que decía al principio que la forma más real y efectiva, tangible, de poder saber que Cristo o mi vida pertenece a Cristo es mi propia vida. No por eso la palabra deja de ser así, mis hermanos, real y efectiva en la vida de las personas. Una vida en Cristo, mis hermanos, es una vida que disfruta de las bondades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Disfruta de las bondades de lo que el Señor te está dando ahora. Rechaza lo que antes tenía, porque ahora son basura para Él, como dice Pablo. Todo lo que antes hacía, yo lo tengo por basura. Y aprecio las bondades de lo que Dios me da a diario. Esa es tener una vida en Cristo, mis hermanos, es disfrutar de las bondades de aquel que los llamó de las tinieblas, los sacó del pozo cenagoso en el que se encontraba y lo trajo a su luz. Admirable, amén. Una vida en Cristo, mis hermanos, es tener una vida plena. Esto no se trata de un eslogan publicitario. ¿Quieren tener vida plena? Bueno, vengan y escuchen estas instrucciones o hagan esto, hagan lo otro. Tener una vida plena es creer en la palabra de Dios, es creer en el evangelio de salvación, es poder saber que Cristo nos hizo libre, que tenemos seguridad, que tenemos salvación en Cristo Jesús. Eso es tener una vida plena. Mi vida está en Cristo porque tengo una vida plena. No tengo miedo ni temor porque Cristo está en mí, ¿verdad? Una vida es tener una vida segura, mis hermanos, una vida que ha sido libertada realmente de la esclavitud del pecado. Eso es una vida en Cristo. Mi vida está en Cristo porque realmente he sido libertado de la esclavitud del pecado que me azotaba, del pecado que me estresaba, que me tenía triste, oprimido. Ya ahí Cristo me hizo libre, rompió las cadenas que me azotaban y que me tenían en esclavitud. Es verdaderamente libre en Cristo, una vida así, es verdaderamente libre en Cristo. Ya no hay condenación, dice la palabra del Señor, para los que están en Cristo Jesús, porque son libres. Una vida de Cristo, mis hermanos, es poder estar tranquilos.
Una vida en Cristo es poder estar seguros, mis hermanos, de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo sujetos a la palabra de Dios. Una vida en Cristo, mis hermanos, o tener una vida en Cristo es saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo puedo rechazar lo que no me conviene. Es huir del pecado. Es poder alejarme del pecado. Es poder tener la seguridad, la convicción, la certeza de que eso no está bien ni me va a proveer ninguna edificación. Una vida en Cristo es estar tranquilo y seguro, mis hermanos. Es poder recostarse con paz y asimismo levantarse porque Dios los hace vivir confiados, independientemente de las circunstancias. Eso lo hemos estado diciendo aquí, mis hermanos. Una vida en Cristo es tener una vida fiel y leal a Dios. Una vida en Cristo es tener una vida fiel y leal a Dios. Es entender, mis hermanos, quién nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y que yo le debo fidelidad y le debo lealtad al Dios que me rescató. Y esa lealtad, esa fidelidad es transmitida a los demás, a la iglesia misma, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano de la fe. Esa fidelidad y lealtad, mis hermanos, se trata de tener una vida en Cristo. Una vida en Cristo goza o se goza, mis hermanos, de poder manifestar los frutos del Espíritu. Una vida en Cristo verdadera manifiesta los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, amor, fe, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Manifiesta los frutos del Espíritu, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en la vid verdadera, nosotros podemos llevar fruto. Amén. Y Dios nos da para poder hacerlo. Dios nos da las herramientas suficientes para poder hacerlo. Algunos pensarán quizás que no, que esto lo que yo estoy diciendo se oye muy bien, muy bonito, pero no puede ser verdad. Para mí sí. Y yo lo creo, mis hermanos. Lo creo firmemente. Así como Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Dios, el Hijo de Dios. Yo puedo decir, mis hermanos, que así es una vida en Cristo, una vida segura, una vida tranquila, una vida que manifiesta gozo, paz, amor, fe, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Quizás no lo podemos tener todo el tiempo, pero por lo menos la mayor parte de nuestro tiempo somos bondadosos, tenemos dominio propio, tenemos gozo, tenemos amor. No puede ser posible un cristiano que ande en contra de todo esto. Esto no es un cristiano que su vida está en Cristo, mis hermanos, que sea contrario a todas estas cosas. El verso 15, mis hermanos, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, aquí está la convicción, la seguridad, lo que Él ha entendido y lo que nosotros tenemos que entender de por qué estas cosas son posibles. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, que sí es posible que tú puedas ser salvo y que yo pueda ser salvo. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero, toda su clemencia. Para ejemplo, o esto sucedió para ejemplo de los que habían de creer para él en vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Pablo, mis hermanos? Él recibió una nueva vida en Cristo Jesús a través de la misericordia, de la clemencia, de todo lo que él está diciendo. Pero todas las cosas que él estaba diciendo la confirman su propio ejemplo. Y la confirmó y la sigue confirmando su propio ejemplo de los que habían de creer para él en vida de los que habrían de creer en Dios para vida eterna. Si yo, mis hermanos, no hablo con el ejemplo, mis hermanos, ¿cómo hago yo para poder que la gente crea? Para poder convencer, ¿verdad? Pablo dice, para ejemplo de los que habían de creer en la vida eterna. Él sabía lo que estaba diciendo, mis hermanos, porque su propia vida era un testigo fiel de lo que él estaba diciendo y de lo que él predicaba. La historia de conversión de Pablo, como dije hace rato, mis hermanos, sirvió y ha servido y seguirá sirviendo para muchas generaciones. Hoy en día, los pequeños, ustedes le preguntan quién es Pablo y qué hizo, lo saben, ellos han aprendido y gloria a Dios, ¿verdad? Quizás alguna de esas personas a quienes van a evangelizar en ese evento que nosotros estábamos leyendo hace rato de Venezuela para Cristo, quizás no sean todos los que simplemente lo aceptan como Salvador y cambien sus vidas o sus vidas sean transformadas. Lo que sí sé, mis hermanos, es que sea como sea que la gente escuche de Cristo,
sea la experiencia que sea que tengan, hay algo que sí sé y que no basta solo con aceptarlo, sino hay que vivir para Él, mis hermanos. Como Pablo y el ejemplo que nosotros hemos visto vivió para Él. Estas cosas sucedieron para que nos sirviera de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Lo que sí sé también es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay gente que no cree ni en ellos mismos, mis hermanos, y que dicen, a mí no me cambia nadie. Yo soy terco, yo soy esto, yo soy lo otro, pero Cristo sí lo puede hacer, mis hermanos. Y nosotros tenemos y podemos tener vidas en Él seguras. Y podemos vivir vidas de la mejor manera como la estábamos viviendo cuando estamos en Cristo, mis hermanos. Lo que sí sé lo que sí sé, mis hermanos, es que para Dios todas las cosas le son posibles cuando por la fe creemos. Y por último, mis hermanos, de lo que sí estoy seguro es que la vida que Cristo cambia, realmente la cambia por completo para su gloria. La cambia por completo para la gloria de su nombre, mis hermanos. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El cambio que nosotros demos y lo que vayamos a hacer para Cristo, mis hermanos, es para mostrar la gloria de su nombre. Es para que la gente crea y pueda heredar o ser heredero de vida eterna. Dice Pablo y cierra así, mis hermanos, por tanto, al Rey de los siglos. No habla de él de exaltarse él, mis hermanos, ni todo lo hice por mi esfuerzo ni nada, sino que él cierra esta parte de lo que acabamos de leer así. Por tanto, y así nosotros lo debemos hacer, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir todo eso a una misma voz. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor.